adversas que determinaron también en cierta medida esas condiciones del endeudamiento. Eso es importante tener en cuenta. Pero asimismo, es importante entender que hay que ir avanzando por fases. Es decir, nosotros también encontramos el problema de muchos analistas, el tema de la información, y en eso vamos a ser muy claros y categóricos. Estamos ya armando nuevamente estadísticas, estamos ya desempolvando muchos de los datos que están por ahí desde hace varios años. ¿Por qué los ocultaron antes de su llegada al Ministerio de Finanzas? Bueno, y lo ocultaron sus alumnos. No, es un tema que no es de ocultamiento en mi caso como ministro. Es decir, no fueron estadísticas que en otros tiempos eran públicas, después dejaron de publicarse. Hay diversas razones, inclusive hay razones hasta de orden técnico. Y en términos de la deuda, también eso tendrían que decirnos las autoridades de ese momento. Pero hay que entender que también el tema de la deuda es bastante complejo. Existen diferentes tramos de deuda, como se dice, diferentes segmentos y cada uno con sus propias características. Entendamos que si bien existe un total de pasivos del Estado, es decir, todas las obligaciones del Estado, ¿ya? Una parte de esas obligaciones, lo que es la deuda pública, esa deuda corresponde principalmente al ejercicio que se realiza desde el presupuesto general del Estado. Pero también tenemos las empresas públicas y ahí tenemos a Petroecuador y Petroamazonas, que son empresas muy grandes que tienen capacidad también de contratar deuda de ellos como empresas a nivel internacional, y tenemos asimismo otro tramo muy importante en el que están inmersas todas estas operaciones petroleras con complejidades técnicas y características muy diferentes a lo que es un crédito convencional, por ejemplo, que se puede obtener en un banco en el exterior. Entonces, todas estas diferencias. Esta especie de caótica administración a cambio de negocios nada prudentes, sino rendidores de parte de China, por ejemplo, y de alguna zona de intermediación en el negocio petrolero, ¿no le han llevado al perfil de la deuda ecuatoriana a una suerte de deuda anárquica? No, a ver, esta complejidad no solo es para el caso del Ecuador, es para todos los países del mundo que están negociando con China. Y no, en general, dependiendo de cómo operan sus empresas públicas, de cómo opera su gobierno central. Es decir, la deuda es un tema muy complejo aquí y en cualquier parte del mundo. Y esa complejidad tiene que entenderse muy bien para poder evaluar adecuadamente las condiciones en las que se ha dado ese financiamiento. Es un primer elemento que tiene que tomarse en cuenta. Es decir, no se puede hacer apreciaciones sencillas así sin el conocimiento adecuado de estos elementos técnicos que son bastante complejos. Otro elemento ¿Cómo describiría usted las características de la deuda con los chinos y con los tailandeses? Porque no responden a los mismos escenarios, a los mismos ámbitos, ni han sido tratadas con una uniformidad de características. Entonces, ¿eso es lo que a usted le lleva a decir que la deuda ecuatoriana es súper compleja? A ver, yo creo que Gonzalo, usted ha topado un elemento adicional que es fundamental. No solo es las diferencias que puede haber entre los diversos contratos en función de características técnicas, también pesa mucho la temporalidad. ¿Cuándo es que se contrata tal o cual deuda? Claro. Eso es tremendamente importante. ¿Cuándo nos aprovecharon y cuándo no? No nos manejemos con ese tipo de criterios. Todo depende de las circunstancias en las que está el país en un determinado momento. No es lo mismo acceder a financiamiento con precios del petróleo de $20 el barril que acceder a financiamiento cuando el precio del petróleo 60. Está en 60, 70 o 100, cuando es uno de los principales productos de exportación del Ecuador. Ajá. Lo mismo sucede para otros países en función de sus productos de exportación, en función de sus dinámicas macroeconómicas, etcétera. Entonces, la temporalidad es otro factor que contribuye a esta complejidad. Señor ministro, ¿no fue un error de la administración o de la era Correa apelar siempre al petróleo y vender en crudo y en cocinado? Ahora, es otro factor que usted está topando, es decir, ¿qué es lo que puede ofrecer el país a
cambio o como un respaldo para poder acceder a los diferentes tipos de financiamiento. Ese es otro elemento que se suma a esta ecuación. ¿Es otro error o es otro mérito? No es otro error, virtud? es otra característica que hace de este ejercicio de análisis de la deuda un ejercicio complejo y que tiene que entenderse adecuadamente para poder ser evaluado y valorado. ¿Qué tipo de cirugía le convendría hacer? Lo que nosotros hacemos y nosotros trabajamos justamente en función de aliviar el peso que representan estos compromisos. Ya el doctor de la Torre acabó de indicar que también hay que identificar qué es lo que no se puede renegociar de todos esos pasivos del Estado, básicamente lo que es el endeudamiento público ligado al gobierno central, lo que depende del presupuesto general del Estado, tiene ciertas condiciones que podríamos decir son estándar a nivel internacional. Son inamovibles. Sí, ya contratamos un crédito en tales condiciones y tenemos que honrar ese crédito en esas condiciones. ¿Y si no podemos pagar? Pero eso es ya un caso extremo, pero eso vamos más lejos. Pero de ahí otro tipo de financiamiento, particularmente este financiamiento desde las empresas petroleras. Hay ciertos espacios en ciertos contratos, no en todos, que permiten un margen de renegociación o de reformulación de nuevos contratos en condiciones diferentes a las originales. Así que esta idea de que se puede renegociar la deuda pública del Ecuador en general no es correcta. Habrá algunos espacios muy puntuales en los que se puede hacer algún ejercicio más en lo que es una deuda comercial de las empresas públicas que lo que es la deuda pública en general relacionada al manejo desde el presupuesto general del Estado. Señor ministro, usted entonces no debería estar de acuerdo con las mecánicas o los procedimientos que está utilizando la primera autoridad de control de nuestro país, en este caso el señor Pablo Celi, en su condición de Contralor General del Estado. Porque mire usted, él viene prácticamente a reconocer que nos han abusado, que los bonos del Ecuador están entregados en condiciones muy favorables a los prestatarios y no a los intereses del país. El momento en que entra a analizar solamente ese tema, los bonos del Ecuador se caen ayer por investigación de la Contraloría sobre la deuda, dice aquí el titular del diario El Universo de esta víspera. Los bonos ecuatorianos bajaron este día martes, o sea, esta antevíspera, luego de la noticia de que la Contraloría iba a auditar la deuda emitida en los últimos 5 años del gobierno del expresidente Rafael Correa, según reporta IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Esto le hace pensar a usted de que son temas mal concebidos en el momento de haber negociado estos bonos, que ahora producen una especie de susto y se caen los bonos o buscan desprenderse de esos bonos simple y llanamente porque van a investigar las características de cómo se negociaron estos papeles. ¿Esta explicación le resulta a usted molestosa darle al pueblo ecuatoriano? No, para nada, y más bien me permite aclarar exactamente qué es lo que sucede y no va por la línea que usted plantea, Gonzalo, y más bien comentemos qué es lo que sucede. Primeramente, el gobierno nacional... ¿Qué es lo que sucedió? Sí, lo que está sucediendo, porque esto sigue generando una cola a nivel internacional y vamos a comentar al respecto. El gobierno nacional es respetuoso totalmente de las otras funciones del Estado, de su proceder y de su independencia, mientras evidentemente o con la esperanza que esas acciones que realizan estén siempre enmarcadas dentro de la ley. ¿Qué es lo que sucede? ¿Pero usted no cree que el Contralor ha recibido instrucciones del mismo estamento suyo, quizá quizá del propio señor presidente de la República? Me atrevo a pensar de esta manera. A ver, vamos a los hechos, que es lo que puedo analizar. No quiero entrar en ningún tipo de especulación al respecto. Sí, pero ¿qué es lo que especulación sucede? la mía. Ya. Entonces,
existe un examen ya de la deuda pública que se viene realizando desde meses atrás y como Ministerio de Economía y Finanzas hemos abierto las puertas a la Contraloría, inclusive con la presencia física de sus técnicos de nuestras dependencias para que puedan revisar absolutamente toda la documentación y ellos puedan elaborar de la forma más adecuada sus informes. Pero frente a este ejercicio de examen de la deuda pública, como es de conocimiento público, se ha conformado esta veeduría, ¿ya? Y ¿qué es lo que está detrás ya a nivel internacional? Porque hay que entender que las acciones de otras funciones del Estado no son independientes en términos de los efectos que pueden generar a la imagen del país, tanto a nivel interno como externo. En el año 2008, 2007-2008, como todos recordaremos, se creó asimismo una comisión en el gobierno del presidente Correa para hacer un examen también a la deuda en ese momento, ¿ya? Y luego de los resultados de ese examen, el Ecuador entró en default dentro de una estrategia que en su momento se planteó. Default quiere decir que se dejó de pagar, en este caso, los intereses de los bonos Global 2012, ¿ya? Que eran algo así como 31 millones de dólares, se dejaron de pagar. ¿Y qué es lo que sucedió? Cayó inmediatamente el precio de los bonos y la estrategia en ese momento fue comprar esos bonos, ¿ya? Pero esta situación de default, como se llama, en que se deja de pagar o intereses o capital, lo que hace es ponernos una marca negativa en nuestro expediente para futuro financiamiento. Y esa marca negativa la seguimos cargando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Estamos en default en algunos...? No, la carga negativa, el señalamiento de que nosotros entramos en un default en el año 2008. Las calificadoras de riesgo mantienen esta penalización, que es lo que ha hecho que nuestro riesgo país sea alto, nuestra calificación financiera sea baja a nivel internacional. Las calificadoras mantienen muchas veces durante 10 años este tipo de penalizaciones. No la borran, digamos. Y ahora que ya estamos en posibilidad de salir de esta situación y ya con riesgo país que ha venido bajando notablemente en las últimas semanas, parecería que se repite el escenario del 2008 y esa percepción a nivel internacional pone nerviosos a muchos inversionistas y la percepción del riesgo del Ecuador se incrementó notablemente en estos últimos días. Solamente porque abrió la boca, sugirió una veeduría el señor Contralor General del Estado para ver cómo han hecho los procesos de endeudamiento, cómo han negociado los préstamos, la deuda. ¿Ya se ponen nerviosos estos círculos financieros? Efectivamente, por cuanto existe una percepción de que puede haber un manejo político que en definitiva ¿En qué consistiría el manejo político? Que pueda establecer, ya vimos en ya el no año les 2008. Pagamos a estos precios. Tienen que ustedes entrar en una fase de renegociación, porque de lo contrario no les vamos a poder pagar. Empiezan a generarse, ahí sí, especulaciones en el sentido de cuál puede ser ese resultado que podría afectar a los pagos normales que realice el Ecuador, que de todas formas lo seguirá haciendo porque tenemos voluntad política y capacidad financiera. Entonces nuestro anuncio ¿Con esto no le quieren frenar a Celi? No, para nada. Nosotros lo que estamos haciendo desde mi espacio de responsabilidad es dar la señal de que independientemente de este ejercicio que realiza la Contraloría, el Ecuador sigue y seguirá cumpliendo estrictamente sus compromisos financieros internacionales, justamente para de alguna manera minimizar este efecto de expectativas que generó la situación que estamos comentando. Y entonces, ¿en qué quedamos respecto de la deuda? Usted sí va a plantear a nombre del Frente Económico y tiene instructivos del señor presidente de la República de atender algunas sugerencias que gente de la formación y de la talla de un Abelardo Pachano, de un Robalino Gonzaga, de Sued Morales, de Mauricio Pozo, de Pablo Lucio, de Walter Spurrier, de Eduardo Valencia, de su alumno que le mandó una cartita últimamente, José Hidalgo Payares,
director general de Cordes, o sea, brazo derecho del expresidente Hurtado, de Augusto de la Torre, que tuvo la bondad de participar hace unos instantes. ¿Usted va a protagonizar alguna tertulia televisada, digamos, y radiodifundida, para ver qué es lo que se puede acoger de los planteamientos que, como este de Abelardo Pachano, surgieron desde esta víspera? El foro es el resultado de la angustia a la que hemos llegado a pedirle especialmente al Ejecutivo que reflexione sobre la necesidad de reenrumbar la política económica hacia el restablecimiento de los equilibrios básicos. Toda la colectividad pueda llegar a concebir un concepto de principios que hagan de la política económica una política de Estado, que deje de ser manipulada por los políticos del momento o que deje de ser utilizada por los populistas que se aprovechan. Bueno, los populistas, usted sabe, le han cortado abruptamente. Parece que ha tomado de otro medio de comunicación. No es una grabación nuestra, lamentablemente. Pero bueno, aquí vino uno de los integrantes, el exministro Flores, y dijo lo que está en este documento que usted ya le debe haber revisado. Evidentemente, claro que sí. Ustedes van a hacer este programa, es decir, esta exposición de lado y lado, para ver qué se puede aprovechar de las sugestiones que hacen este grupo de ciudadanos especializados en materia económica, señor ministro. Claro que sí, Gonzalo, y ya entiendo que se está extendiendo ya las invitaciones respectivas a estos economistas para que el día miércoles en Guayaquil podamos desarrollar una sesión para que ellos puedan exponer con todo el detalle y la apertura necesaria. Eso tendríamos que confirmar. Claro. Ya está organizándose el evento y claro, el equipo económico estaremos ahí presentes y también esperamos que estén otros economistas de otras tendencias, porque es importante que este sea un diálogo muy abierto a diversas posturas. Uh-huh. Y claro, si es que esto se lo realiza desde una perspectiva técnica, porque hay que entender que nosotros somos fundamentalmente técnicos. Yo vengo de la academia, no entendida como la docencia, sino como un espacio de ejercicio de investigación científica, ¿ya? Entonces, sobre la base de estos elementos en los que nosotros trabajamos en el día a día, poder contrastar estas ideas que nos proporcionarán y sobre esa base evaluar también si es que hay elementos positivos. Evidentemente nosotros los vamos a incorporar, pero tienen que ser elementos... es una mente abierta, no es una mente cargada de una ideología que no quiere compartir absolutamente ninguna otra idea o de determinada visión que no vaya con lo suyo. Producto de la investigación, pero también la carga, como le digo, la carga política, la carga ideológica que usted le tiene impresa a su mente, a su mentalidad de dirigente empresarial público. No, evidentemente yo tengo muy clara mi ideología, tengo muy clara mis definiciones políticas, eso ha sido notorio a lo largo de estos años, pero también tengo la apertura para poder recibir otras ideas, nuevas ideas. Esto es un proceso de construcción permanente. ¿A quién piensa invitar de otros sectores, por ejemplo? Bueno, eso se está evaluando en la Presidencia de la República. Entendamos, por ejemplo, que existen 27 o 28 facultades de economía a nivel nacional donde se desarrolla investigación formal y seria. Sería un aporte interesante, también otras visiones desde sus sectores. Yo creo que es un espacio más técnico, ¿no? Uh-huh. Pero aquí viene también los elementos que esperamos de este ejercicio. Yo creo que para que pueda ser discutidos estos elementos, tienen que ser propuestas muy concretas de manejo económico. No podemos quedarnos en ideas generales en las que muchas veces vamos a coincidir en las ideas generales. Nosotros necesitamos también un debate en términos ya de instrumentos precisos. Y ahí sí, este documento... Le doy los instrumentos precisos para que me haga el favor de improvisar rápidamente encantado. Cada punto.
A ellos piden el cambio de las políticas económicas aplicadas por más de una década. Dicen es imprescindible. ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio? ¿Cambio a qué? Coménteme, Gonzalo. ¿El gasto público? A ver, reducir el gasto público, de acuerdo, Sí. ¿cómo? ¿Dónde recortamos? En la burocracia, ¿Qué seguramente, burocracia? porque ustedes tienen Ya. fundado un partido en la burocracia. Ya, ¿cuál O sea, la burocracia, conexión Gonzalo? que hay entre los militantes de Ya. Alianza País y la burocracia es directo. A ver, no No, entremos y no eso, es no. indispensable. Y usted incluso ha dicho que en algunas ocasiones que hay burocracia en demasía, digamos, en número. Ya, O hay en espacio, ámbitos ya. que no corresponden. Hay Muy espacio bien. para hacer una Bueno, reducción. ¿Cómo les pagamos las indemnizaciones? Si es que vamos Usted a le ya. tiene... Yo necesito... ¿Le tiene las- asustado al presidente por las indemnizaciones? No. Yo lo que necesito es las acciones concretas. Muy bien, Bien. ¿dónde vamos a hacer los recortes? Vamos a hacer los recortes en qué sectores de la burocracia, como usted dice. Yo necesito ese tipo de precisiones. Vamos con algún otro elemento, a ver. Sí, dice las políticas económicas han desbordado el gasto público y el tamaño del Estado. Ya, ¿cuál es el ya tamaño lo ideal? dijimos. ¿Cuál es el tamaño ideal? Eso tiene que discutir usted el miércoles. No, pero eso tienen que proponer. Yo cómo el le puedo tamaño decir ideal. qué piensan ellos Ese del es el- tamaño. Ese es el problema, Claro. Gonzalo. Yo necesito esas Pero precisiones. van a que el tamaño del Estado, Esa es nuestra expectativa. por su ideología de las personas que Ya. están aquí, van a buscar que sea más achicado, digamos. ¿A qué tamaño? Achicado. ¿Qué ¿A debe qué tamaño? cubrir el Estado? Eso Eso es una buena necesitamos. pregunta para Exacto. que le preparen la respuesta. Exactamente. Pero yo no le estoy pidiendo No, Gonzalo, Claro. simplemente el ejercicio Yo es- lo que estoy es cumpliendo con el guión. Ya, Se requiere reactivar el crecimiento. ¿Usted le empleó al Ya. señor en el Ministerio de Finanzas y Economía? bueno, ¿y cómo reactivamos el crecimiento? Bueno, el crecimiento ya está operando. De hecho, hemos aplicado ciertos mecanismos que nos han llevado a salir de la recesión y ya tenemos un crecimiento que será de al menos 1.5% del PIB en el año que ya cerró. Sí. Bueno, ¿qué más? será ¿Qué que tenemos que hacer? ideas ¿Qué- tiene para mejorar la productividad, por ejemplo? Ya, bueno, ministro? eso es lo que nosotros esperamos que nos comente. Nosotros tenemos evidentemente las nuestras que ya se han plasmado en un programa económico muy claro y que es de conocimiento general. Sí. ¿Cuáles son las ideas adicionales? para Hay que incrementar fortalecer productividad? el ingreso ¿Cómo? de las familias ¿Cómo? para alentar el consumo efectivo de los hogares. Este es un buen punto, Ya, ¿no le ¿cómo parece? lo hacemos? Claro. De hecho, ¿Cómo nosotros- piensa usted? Yo no le puedo preguntar. No, Gonzalo. Usted yo no más me bien- puede preguntar a mí. No, Usted es yo- el ministro. Yo planteo las preguntas a los economistas que nos hacen esta propuesta. Claro, a nosotros nos interesaría, evidentemente, estamos de acuerdo, hay que incrementar el consumo, incrementar la productividad, pero nosotros necesitamos el aporte de los cómo. Estamos de acuerdo en que hay que hacer eso, pero ¿cómo ellos plantean hacer eso? Ujú. ¿Ya? Eso ¿Cómo vamos nosotros a conocerlo estamos? el Exactamente. día miércoles. Eso es lo que Y esperamos. una última cosa, el gasto público promedio equivalente al 23,7 del tamaño de la economía en relación al Producto Interno Bruto durante estos 10 años Se incrementó. siguientes. Ujú. Sí. ¿Ya? Bueno, ahí también es un tema de los diagnósticos. Nosotros tenemos que estar claros en los diagnósticos. En las cifras. Sí, en las cifras, ya. Hay que entender que el gasto público estaba disperso en diferentes cuentas, podríamos decirlo así, y también hubo un ejercicio de consolidación que evidentemente significó un incremento. Pero más allá de eso, ¿cuál es el gasto público adecuado? ¿Es el adecuado 43%? ¿Es más o es menos? Necesitamos las bases técnicas que nos digan cuál es el adecuado. Esos son los aportes que nosotros requerimos, ese nivel de debate, ese nivel de desarrollo. Porque si nos quedamos con propuestas o ideas generales, créame, Gonzalo, en muchas de ellas estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo, qué Pero bueno. ¿cómo vamos a implementar todo eso ya enfrentando las complejidades de la realidad? Ahí es donde yo me sentiría realmente muy contento de poder recibir aportes concretísimos que nos permitan perfeccionar nuestra Ministro, gestión. lo último para defender la dolarización, pues. Este es el patrimonio Ya. mayúsculo que tiene la República del Ecuador y que tenemos que hacerla subsistir. Bueno, Allí, efectivamente. ¿qué peligros subsisten? Bueno, ahí también es
¿Qué es lo que nos propone en ese sentido? Nosotros tenemos claras acciones que van al sostenimiento de la dolarización. La primera, que ya se ha hablado muchas veces, que es de el impulso a los medios de pago electrónicos, y en ese contexto se transfirió la operación del dinero electrónico al sistema financiero nacional, en el que está la banca privada, evidentemente. ¿Por qué? Porque la reducción de la demanda de billetes físicos ayuda a sostener la dolarización, ¿ya? Existen otras herramientas en ese sentido que lo que cuidan es la salida de las divisas de la economía ecuatoriana. Es decir, tenemos instrumentos que están operando, pero si hay otros que pueden ser efectivos, nosotros también estamos dispuestos a escuchar, pero tienen que decirnos cuáles son esos instrumentos, porque en el fortalecimiento de la dolarización estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo piensan estos economistas que podemos lograrlo a través de otros instrumentos más allá de los que estamos aplicando? Muy bien. Ministro, usted tiene un compromiso en la Asamblea. Y entonces se queda picada incluso doña Lolita, que estaba escuchándole muy contenta. Y un saludo a Lolita y mi suegra, que nunca deja de escuchar su programa, y más aún cuando que Dios le pague, su nuero Lolita preferido está en los micrófonos. Aquí. Gracias, ministro. Hasta una próxima oportunidad.